Buenas noches, mi nombre es Jorge Arturo Díaz Ortiz, pertenezco a la carrera de licenciatura en Psicología en el segundo cuatrimestre en la Universidad Vizcaya de las Américas. Voy a hacer la presentación de las emociones y sus teorías explicativas para la materia de Fundamentos de Psicología 2. Permítame compartir la pantalla. Bien, emoción y sus teorías explicativas. ¿Qué es una emoción? Una emoción es el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto y lugares, entre otros. Las emociones activan y dirigen nuestra conducta, son esenciales para la supervivencia y una fuente importante de enriquecimiento personal. Una emoción es aquello que sentimos en respuesta a un fenómeno que la activa. ¿Cuántas emociones básicas existen? Según Plutchik, son 8: temor, sorpresa, tristeza, repugnancia, enojo, expectativa, alegría y aceptación. Cada una de esas emociones nos ayuda a ajustarnos a las demandas de nuestro entorno, aunque de maneras diferentes. Algunos científicos cuestionan el modelo de Plutchik, advirtiendo que es aplicable únicamente a la experiencia emocional de los angloparlantes. Esto porque cada una de las 8 emociones básicas debe ir representadas por una expresión del rostro, y se ha visto que dependiendo de la cultura, estas expresiones pueden cambiar. En virtud de las diferencias de las emociones entre una cultura y otra, la tendencia actual es distinguir emociones primarias y secundarias. La mayoría de los investigadores usan 4 criterios para identificar las emociones primarias. La emoción debe, 1, ser evidente en todas las culturas. 2, contribuir a la supervivencia. 3, estar asociada con una expresión facial distinta. Y 4, ser evidente en primates no humanos. Es decir, las expresiones, las emociones que tienen que ver con la supervivencia, que está asociada a una expresión facial distinta y que es evidente en todas las culturas, así como notarse en los primates, se le conoce con el nombre de emoción primaria. James Lange hizo una de las teorías de la emoción y afirma que los estímulos generan cambios fisiológicos en nuestro cuerpo y que las emociones son resultados de esos cambios fisiológicos. Él dice que se presenta el estímulo, reaccionamos fisiológicamente, nuestra corteza cerebral procesa la reacción y entonces surge la emoción. Es decir, una manera lineal. En cambio, Cannon Barth nos dice que la experiencia de la emoción ocurre al mismo tiempo que los cambios biológicos, que el estímulo, que es aquello que sentimos. El disparador, pues, genera una reacción en la corteza cerebral y al mismo tiempo una reacción fisiológica. Y el resultado del proceso de la corteza cerebral es la emoción que nosotros experimentamos. Las reacciones fisiológicas pues, son aquellas como los vellitos cuando se levantan, sensaciones de palpitación, la respuesta en el estómago y en los intestinos, y esas son las reacciones fisiológicas que se pueden presentar por el estímulo que está ocasionando esa acción. La teoría cognitiva de la emoción afirma que la experiencia emocional depende de la percepción o juicio de la situación en que uno se encuentra. Es decir, que el estímulo va a generar señales ambientales y reacciones fisiológicas, que esos dos aspectos se van a procesar en la corteza cerebral y el resultado va a ser la emoción. No olvidemos que la teoría cognitiva explica que nuestra cabeza es una computadora que va a hacer procesamientos de las inputs y nos va a dar la emoción como output. Los indicadores de la emoción son calidad de la voz, expresión facial, lenguaje corporal, espacio personal y actos explícitos que tienen que ver con cada una de las 8 emociones básicas. Según el contexto y género, ¿quiénes son más emocionales? ¿Los hombres o las mujeres?
La experiencia nos dice que los hombres y las mujeres difieren considerablemente en la forma en que expresan la emoción. En general, los hombres suelen tener menor habilidad que las mujeres para decodificar las expresiones emocionales de los demás. Expresiones faciales de las emociones parecen tener una cualidad universal. El rostro muestra una expresión similar para una emoción determinada, independientemente de los antecedentes culturales del individuo. Esto se conoce como la posición universalista. En contraste, la visión del aprendizaje de la cultura sugiere que las expresiones faciales de las emociones se aprenden dentro de una cultura particular. Es decir, son las dos versiones. A manera de conclusión, desde el punto de vista de la psicología, la emoción es un estado complejo de sentimientos que da como resultado cambios fisiológicos y psicológicos que influyen en el pensamiento y el comportamiento. La emocionalidad se asocia con una variedad de fenómenos psicológicos que incluyen el temperamento, la personalidad, el estado de ánimo y la motivación. Hay emociones positivas y negativas. Estas emociones se pueden relacionar con un objeto, un recuerdo, un pronóstico, etc. Algunas emociones tendrían una preprogramación innata y serían universales. Emociones primarias: temor, sorpresa, tristeza, repugnancia, enojo, expectativa, alegría y aceptación. Las emociones secundarias son aquellas que aprendemos a través de nuestra experiencia, como el orgullo, la ira, la vergüenza, la negligencia, la simpatía y el horror. Las emociones ejercen una fuerza muy poderosa sobre el comportamiento. Las principales teorías de la emoción pueden agruparse en tres categorías. Las teorías fisiológicas, que proponen que las respuestas dentro del cuerpo son responsables de la emoción. La teoría neurológica argumenta que la actividad dentro del cerebro conduce la respuesta emocional. Y la teoría cognitiva, que sugiere que los pensamientos y otras actividades mentales juegan un papel esencial en la forma de la emoción. A continuación, voy a presentar unas expresiones que tienen que ver con las 8 emociones básicas y vamos a identificar cuál pertenece a cada una. Aquí tenemos 8 rostros de la misma persona que está mostrando las 8 emociones básicas: temor, sorpresa, tristeza, repugnancia, enojo, expectativa, alegría y aceptación. Están en desorden. Vamos a tratar de unir el número de la expresión del 1 al 8 a cada una de las emociones. El resultado es la número 7 está expresando temor, la 8 sorpresa, la 3 tristeza, la 5 repugnancia, la 2 enojo, la 6 expectativa, la 1 alegría y la 4 aceptación. Gracias. Esto es todo para esta presentación. Les agradezco mucho la atención.